Seguimos, amables oyentes, amables televidentes, con su programa Enfoque de la Mañana. Hoy es viernes 9 del mes de julio del año 2021. Y como siempre, como cada viernes, está con nosotros el historiador del municipio Santo Domingo Este, que nos trae todos estos hechos históricos que han transcurrido en todo el territorio nacional y que deben ser conocidos por cada uno de los que residimos aquí en el municipio para hablar con propiedad y tener viva esos hechos históricos por los que tanto luchamos, por los que tantos dominicanos derramaron su sangre para que hoy tengamos la libertad y el desarrollo con que contamos. Buenos días, hermano José Vázquez. Muy buenos días, José Sandoval. Buenos días, Ponte. Buenos días, Miguel, ¿verdad? Echamos de menos a Santana, ¿verdad? La estamos echando de menos, pero ya estará con nosotros, espero, lo más pronto posible. Desde casita. Saludos desde acá para ella. Un saludo para todo el pueblo dominicano, sobre todo, para aquellos que comprenden que hay que vacunarse, ¿verdad? Y para los que no se han vacunado, también nuestro saludo y nuestra exhortación de que la vacuna es vida y no vacunarse es exponernos a morir, porque el COVID es una realidad invulnerable, indetenible y al cual no se le debe desafiar. Así es. A menos que sea con una vacuna. Sí. Antes de entrar al aspecto histórico, usted nos decía fuera de cámara que ya se colocó la tercera dosis. Ah, sí. Háblenos un poquito de esa motivación para que los amables oyentes también, aquellos que están incrédulos, que creen que no es necesario, que no se la van a colocar, brevemente hagan una breve reseña de cómo se ha sentido usted después de haber recibido esa tercera dosis. Sencillo, muy bien, excelentemente bien, sobre todo porque se trata de una vacuna que está reputada como de mayor fortaleza, de mayor consistencia, y sea así o no, lo importante es creer en los criterios científicos, en los criterios de los expertos, de las autoridades que los recomiendan para prevenir males mayores. Si es necesaria o no una tercera vacuna, eso a mí poco me importa. Yo lo he decidido así porque hay una controversia en ese sentido, si es necesaria o no. Lo que sí yo me aseguré es que no hace daño, y si no hace daño y excede un poco más el sistema de seguridad inmune, entonces yo creo que lo más pertinente es inoculársela. Yo lo hice ayer y definitivamente me he sentido mucho mejor desde el punto de vista, sobre todo psicológico, emocional, porque ya tengo mayor grado de certeza, de seguridad. Lo veo hasta más elegante. De que sí, pero es que se pone en ese estado, es que te da un estado anímico que te eleva la tranquilidad, bueno, la emocionalidad, y eso hay que reconocerlo. Concluyendo con eso, Sandoval, es bueno saber que una cosa dice la FDA, otra cosa dice la OMS, la OPS, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Otras cosas dicen las autoridades dominicanas y otros países que están incursionando en ese proceso. La historia de las vacunas es la historia de los refuerzos. La historia de la pandemia es la historia de los refuerzos con vacunas. Y no hay problema con eso. No hay que ser un experto, no hay que ser un médico, no hay que ser un facultativo para saber que nacimos. Hay que colocar vacunas. Que es necesario y que los refuerzos nunca están de más. Ni han matado a nadie hasta donde yo sé. Lo que sí mata es el coronavirus, ¿verdad? ¿De qué tema vamos a tratar en el día de hoy? Porque tenemos un programa, tenemos unos invitados más tarde también. Aquí hay elecciones de la Asociación de Servidores Públicos y también hemos dedicado parte del programa para que ellos promuevan sus planchas. Pero ¿cuál es el tema de lo que podemos tratar en el día de hoy? De eso que usted está acostumbrado a informarle a todos los amables oyentes de este programa. Efectivamente, Sandoval, ya conversábamos a Ponte y yo fuera de cámara, de que pese a la importancia que tiene rememorar históricamente el hecho que representa la rebelión
de Santiago en contra del gobierno de Buenaventura Báez el 7 de julio, hace unos 2 días, de 1857. También es muy importante un breve enfoque, un breve comentario acerca de la situación que abate al pueblo haitiano, que es un problema insular, que es un problema de la isla, que no es un problema que atañe exclusivamente a los haitianos, a los simpatizantes de Jovenel Moïse, que fue asesinado por un escuadrón de sicarios, evidentemente. Pero son hechos que todavía está siendo investigado y definitivamente, al parecer, ya se conocen las pistas de quienes lo cometieron, y el móvil uno lo intuye, uno lo infiere, uno lo deduce, pero hay que conocer los detalles de eso. Para eso los investigadores tendrán que ponerse al tanto y darle seguimiento estricto a esta situación, y pienso que pudiésemos dar con una explicación satisfactoria al respecto, aunque ya tenemos a un presidente muerto, lo cual hace que nosotros como vecinos pongamos la barba en remojo, sí. Porque a propósito, el presidente Luis Abinader, de manera muy oportuna, de manera muy sensata y prudente, inmediatamente reforzó su seguridad, lo cual me parece correcto, porque, como dice el viejo refrán, cuando ves la barba de tu vecino arder, debes poner la tuya en remojo. Y los hechos acaecidos en Haití revelan que estas élites militares, estas fuerzas oligárquicas tradicionales haitianas son impredecibles. Es más, son tan impredecibles que son predecibles, porque siempre debemos creerla capaces de lo peor para garantizar intereses espúreos, intereses mezquinos. Ese ha sido su modo vivendi durante toda la vida. Hay que reconocerlo. Bien, pero al punto. En el día de antes de ayer, 7 de julio de 1857, se conmemoró 164 aniversario de la Revolución de Santiago. Esa revolución que derrocó a Báez a causa del engaño, de la estafa, de que fueron víctimas los cosecheros y los comerciantes del tabaco a raíz de la emisión de moneda inorgánica, a raíz de la emisión de una cantidad de papeletas que desequilibraron el sistema definitivamente. Es decir, fue tan grande la crisis que de 60 y 70 pesos de los de Báez que se pagaban por peso fuerte o peso oro de lo que recibían los cosecheros, los comerciantes de tabaco para comprarlo y exportar el tabaco, llegó a costar 3.000 y 4.000 pesos por un peso fuerte o peso oro. Eso representó una devaluación extraordinaria, escandalosa, que provocó la reacción de la pequeña burguesía cibaeña, que era la que producía el tabaco y que era el principal producto de exportación, que era la principal fuente de riqueza y que produjo una crisis política, social, tras esa crisis financiera que a su vez generaba una crisis económica. Pero hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta en este proceso para comprender integralmente el fenómeno. Hay elementos políticos, hay elementos sociales, hay elementos económicos, hay elementos históricos. Primero debemos comprender el contexto de la sociedad cibaeña, de la sociedad de Santiago en ese momento. ¿Cuál es el contexto en el que acontece este evento? Bueno, la sociedad cibaeña, sobre todo Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, de alguna manera Puerto Plata. El Cibao Central. Cibao Central era una situación
que tenía la agricultura como principal actividad económica y de alguna manera la ganadería, pero en mayor medida la agricultura. Una agricultura de subsistencia basada en el conuquismo, basada en la tala, tumba y quema del bosque para hacer pequeñas estancias, pequeños predios productivos o conucos que servían para la autosuficiencia, para el autoabastecimiento y para la venta simple en el mercado. Por eso este modo de producción mercantil simple que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX en el Cibao. Los medios de transporte eran medios extremadamente atrasados, extremadamente insuficientes para satisfacer las demandas de un mercado internacional que requería de procedimientos más eficientes, más eficaces. Aún así, el Cibao continuó con la pujanza que le caracterizó y caracteriza, siendo todavía la vanguardia de la producción económica, siendo el centro económico del país, indudablemente. Eran recuas, eran mulos y caballos que se transportaban los productos. Había un comercio interior, interregional, comunicaba Santiago, Puerto Plata, Santiago La Vega, Santiago Samaná, que era en mulo, ¿verdad? En ese sentido... en ese entonces creo que estaba de moda el ferrocarril de Sánchez. El ferrocarril de Sánchez, pero ya eso viene después en el gobierno de Lilis. Incluso el refranero popular recoge la tradición, la práctica, incluso el decimero, recoge la práctica de transportar bajo cualquier condición todos los productos generados allí en el Cibao en esta época. Dice, recuerdo una estrofa, un verso que dice: no importa que falte algo para llegar ahí a tu destino, la recua sale y la caiga, se arreglan en el camino. Se decía en la época, ¿no? Todavía dicen que sí, la carga se arregla en el camino, se ha quedado en el refranero popular y deriva justamente de aquí. Así que la parte de la formación social y económica va a determinar que se produjese esa reacción en ese momento, esa reacción de los cosecheros, esa reacción de los comerciantes sobre todo, que era el centro de la pequeña burguesía del Cibao, que estaba a la cabeza del proceso de desarrollo capitalista incipiente de una sociedad que ha venido imponiendo su marca con el devenir de los años. De manera que la revolución de Santiago, se discute si fue revolución o fue una rebelión. Yo me resisto a considerar que fue una revolución porque nosotros estamos acostumbrados a llamarle revolución a toda revuelta, a todo acto violento, a todo levantamiento. Eso no es una revolución, eso son expresiones violentas, puede llamársele guerra o puede llamársele de cualquier manera, pero una revolución es un proceso de transformaciones. Y esta, aunque tuvo elementos transformadores, aunque sentó las bases jurídico-políticas para el cambio económico, político y social, para los derechos a través del pueblo dominicano y de las provincias y de las regiones, a través de la descentralización, no constituye un elemento revolucionario en sí. Es decir, per se no es una revolución porque Pedro Santana la malogró. Esa constitución del 19 de febrero, que fue proclamada a raíz de una constituyente, producto de la revolución, de esa rebelión o revolución de Santiago de 1857, esta fue malograda por Pedro Santana, que a asumir el poder, luego de darle un golpe de Estado al gobierno de Santiago, que encabezaba José Desiderio Valverde, restituye la capital de la República aquí en Santo Domingo y también restituye una constitución sanguinaria, despótica, que incluía la pena de muerte, que es
la Constitución de 1854. De manera que aquí está uno de los aspectos más importantes a destacar, Sandoval, y que nosotros debemos de tomar en cuenta para ver cómo las contradicciones entre liberales y conservadores, ateros, representó una oportunidad para la reafirmación del poder de los ateros, de sus poderes fácticos que contaba en ese momento Pedro Santana. Pedro Santana estaba en el exilio cuando estalla la rebelión del Cibao en contra de Báez. Y Pedro Santana fue llamado entonces para que resolviera el problema de insuficiencia militar que tenía los militares, el ejército que encabezaba esta revolución del Cibao, específicamente encabezada por Juan Luis Franco Vidó, ¿verdad? Pero eso lo explicaremos más adelante porque yo pienso que tenemos una pausita, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros queremos agradecer a José Vázquez, señora, la participación. Quizá un último minuto, ¿verdad? Porque tenemos un programa muy cargado. Ya tenemos por aquí en los estudios también. Nosotros estamos abocados a unas elecciones el próximo jueves. Perfecto. Y entonces hemos querido dar igualdad de condiciones a las planchas para que se puedan manifestar. Y tenemos con ellos ya a la espera. Sé que sería importante que usted dé un último mensaje con respecto a esta fecha emblemática. No, una síntesis brevísima respecto al desenlace del fenómeno que representa la Revolución de 1857, que generó un marco jurídico político interesantísimo que colocó a los cibaeños a la vanguardia, aunque de manera breve y coyuntural, pero que nacía de una crisis estructural que se prolongaría más allá y que 6 años después desencadenaría en la Guerra de la Restauración, que estalla con el grito de Capotillo de 1863, 16 de agosto de 1863, y que se produce a raíz de la anexión a España el 18 de marzo de 1861 y que culmina con el Pacto del Carmelo el 11 de julio de 1865, cuando fueron evacuadas, cuando fueron sacadas las tropas españolas de acá. Lo importante finalmente es concluir en esto, Sandoval, y con ello pues termino, que Pedro Santana siempre se enseñoreó como la figura central en este proceso, y lo cual respondía a la prevalencia de una mentalidad conservadora, autoritaria, porque los caudillos no son un producto exclusivo de su voluntad. De los que menos son un producto es de su voluntad, de su ego. Los caudillos son el resultado de una mentalidad de la época, son el resultado de un llamado de una sociedad, de un apoyo de una sociedad que, como la dominicana, tenía grandes reminiscencias coloniales y que se acostumbró al patriarcalismo, de manera que este caudillismo de origen patriarcal fue aquilatado, fue capitalizado de manera brutal por Pedro Santana, con el saldo que todos conocemos. Así, cuando José Desiderio Valverde, Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco de Payá, Benigno Filomeno Rojas, Domingo Mayor, Domingo Daniel Pichardo, quisieron llevar a cabo un proceso democrático, liberal, donde el Cibao jugara su papel. Este gobierno que ellos encabezaron fue destituido y tuvieron que ir al exilio. Entonces Santana restituye el poder en la capital, dando un golpe de Estado allí en Santiago y enseñoreándose hasta que culminó con la Guerra de la Restauración. Señores, gracias como siempre a nuestro historiador, nuestro amigo hermano José Vázquez, que como cada viernes viene a traer algunas cápsulas
de la historia de la República Dominicana para que estos hechos que acontecieron en la República Dominicana y por el cual nosotros estamos disfrutando de esta gran libertad, pues fueron luchas que se llevaron a cabo en ese entonces y que es importante que el pueblo dominicano la tenga pendiente. Así que muchísimas gracias, hermano. Nosotros, Siempre, señores, nos vamos a una ligera pausa porque ya está con nosotros también por aquí otros invitados. Se trata pues de los miembros de la plancha número 3 que aspiran a dirigir la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Santo Domingo Este, que se efectuará el próximo jueves 15 de los corrientes aquí en el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Nos vamos a la pausa y luego al retornar estamos entonces con la plancha número 3, con la que vamos a compartir brevemente en este último tramo del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias, hermano José Vázquez. Siempre la orden, Sandoval. ¿Cómo no? Bien. Yeah.